tal? Bienvenidos a Ciencias Virtuales. Nuevamente el día de hoy vamos a continuar con la materia de Mecánica de Fluidos 2, esto de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Y bienvenidos a Ciencias Virtuales. Y bueno, para empezar para este tema, vamos a ver siempre los subtemas que vamos a competir para el día de hoy. En este caso el subtema 2.5, que es esfuerzo y sus propiedades, 2.6 ecuaciones de movimiento de un fluido no viscoso y 2.7 ecuaciones de movimiento de un fluido viscoso. Y bueno, para el tema en general se llaman ecuaciones de movimiento en forma diferencial, y el objetivo para esta unidad es lo siguiente: que el estudiante o el espectador de ciencias virtuales realizará un planteamiento riguroso de los principios de conservación de la masa, la cantidad de movimiento y la energía en un flujo, utilizando los conceptos básicos de la mecánica del medio continuo. Y bueno, aquí están todos los subtemas que compiten, los cuales el día de hoy vamos a hacer los que acabo de mencionar. Entonces, para esto, tomar en cuenta que ya existen antecedentes sobre termodinámica para esta materia, además de elementos del medio continuo, y mecánica de fluidos 1 o termofluidos. Y bueno, vamos a comenzar con lo pertinente. Entonces vamos a comenzar lo que sería 2.5 de esfuerzos normales y esfuerzos cortantes. Entonces viene de la mano lo que sería el 2.5 y 2.6. Entonces, por lo tanto, son temas que en sí deberían estar seguidos, es decir, en los temas deberían estar subsecuentes el uno al otro. Por ello doy énfasis que pues pertenecen al mismo subtema del 2.5, pero bueno, lo pusieron como aparte, ¿no? 2.6. Entonces vamos a ver lo que serían esfuerzos normales y esfuerzos cortantes. Esto es un recordatorio de mecánica de fluidos 1, lo cual lo pueden visualizar ustedes en la lista de reproducción de mecánica de fluidos de este canal. Y vamos a ver las propiedades esenciales para estos dos, para los esfuerzos normales y tangenciales. Bueno, en primer lugar, el esfuerzo, ¿qué es? Bueno, es la relación entre la fuerza y el área donde se está ejerciendo dicha fuerza. Para los esfuerzos se tienen dos componentes. Precisamente tenemos el esfuerzo normal cuando la fuerza es normal o perpendicular al área transversal y se denota con la letra griega minúscula de sigma. Mientras que el esfuerzo cortante es cuando la fuerza es paralelo al área transversal, es decir, es tangencial. Por eso también se le llama esfuerzo tangencial o esfuerzo cortante, y se denota con la tau minúscula del abecedario griego. Y aquí se ve precisamente lo que sería esas componentes: la tangente a la superficie, el esfuerzo cortante, el esfuerzo normal, que sería propiamente la que es perpendicular o normal a la superficie, un diferencial de área, y este es nuestro pequeño segmento, más bien el área que vamos a estar tomando en cuenta, pero esto es infinitesimal, esto es algo finito, el diferencial de área, y obviamente es donde se ejerce una fuerza. De aquí, por eso es que surge lo que sería precisamente el concepto del tensor. Entonces aquí va a haber precisamente lo que vamos a ver más adelante, dos esfuerzos tangenciales. Uno va hacia el plano de acá y el otro va a la dirección del otro plano. Bueno, vamos a verlo más adelante con las otras diapositivas, a lo que me refiero de que hay dos componentes tangenciales y la otra es normal. Por lo tanto, eso se puede simplificar con un tensor. Un tensor de segundo orden. Y bueno, para que ustedes visualicen o puedan aprender esa parte del tensor, pues no se ha subido a la fecha de hoy, pero se va a estar subiendo ya el comienzo de elementos del medio continuo, los cuales pues van a ser de mucha utilidad. Y recordando también lo que sería la ley de viscosidad de Newton, que es esta forma: el esfuerzo cortante es igual a la viscosidad dinámica, que se denota con la letra griega mu, por la derivada de la velocidad respecto a y. Bueno, ¿de dónde viene esta parte? Bueno, les invito a ver la lista de reproducción, lo que sería la viscosidad precisamente, el cual es del primer tema de mecánica de fluidos 1, en el cual pues obviamente vemos lo que es un perfil de velocidades entre dos placas estacionarias y con la condición de no deslizamiento. En este caso se trata de un flujo interno, y obviamente con ello se genera esta derivada, esta proporcionalidad, porque el esfuerzo cortante es directamente proporcional a esto, y esto no es más que la razón de deformación o de corte, ¿ok? Esta parte está derivada. Entonces, por lo tanto, eso quiere decir que existe este esfuerzo cortante. Esto siempre y cuando pues el fluido esté en movimiento. Cuando no está en movimiento, los esfuerzos tangenciales o cortantes son despreciables, que precisamente va a dar a pie a las ecuaciones de movimiento en fluido viscoso y no viscoso.
Ahora recordando precisamente por el concepto de esfuerzo normal y cortante, es que la fuerza para el esfuerzo normal va a ser perpendicular. Por eso es el signo matemático de esta forma, que es un signo geométrico en las matemáticas. Mientras que esta es la fuerza paralelo a la superficie o al área transversal. Entonces por eso se pone igual este símbolo geométrico matemático con dos líneas paralelas entre el área, ¿no? El área en el que se está ejerciendo ese esfuerzo normal o normal o cortante. El tensor de segundo orden se expresa de esta forma, como una matriz de 3×3, de orden de 3×3, y obviamente esta es la notación científica, como vemos aquí. Esta es la que van a estar usando en la literatura. Luego la pueden traducir en otra notación. Esa notación va a ser notación ingenieril, que de esta forma, que es la que vamos a estar denotando para las siguientes diapositivas. Y de esta forma, pues sabemos que es la forma notación inicial, es decir, por índices, subíndices, pero es sobre todo la sumatoria de Einstein, el cual obviamente eso tiene que ver con elementos del medio continuo, el saber cómo se simplifica, de hecho, esa sumatoria o esa precisamente una matriz de esta forma, ¿ok? Y tiene pues sus reglas pertinentes, que para este video no lo vamos a estar mencionando de forma muy específica, porque se va a extender el video y lo que necesitamos es atender los subtemas que se puntualizaron desde el principio. Entonces, estas son las propiedades más importantes para los esfuerzos normales y tangenciales. Obviamente ya lo que sería un estudio más riguroso, que es en elementos del medio continuo, pues ya recae más propiedades, pero estas son las más importantes para seguir con los siguientes diapositivas y siguiente información. Por ello se va a generar una ecuación que se llama ecuación de Cauchy, el cual son los esfuerzos normales y cortantes en un flujo de fluido en movimiento viscoso. Voy a enfatizar en movimiento viscoso y luego movimiento no viscoso, porque obviamente aquí hay que rescatar que está presente cuando el fluido o el flujo del fluido está precisamente tomando en cuenta los esfuerzos cortantes, mientras que en el otro no lo toma en cuenta. Entonces por eso es que doy ese énfasis en movimiento viscoso, porque sería algo no tan, o sería ambiguo el decir movimiento y el flujo al mismo tiempo. Entonces por eso es que lo reitero de esa manera. Ahora vamos a ver lo que son esfuerzos normales y tangenciales. Tenemos nuestro sistema de referencia. Esta parte es la eje de las abscisas ordenadas y cotas, ¿no? Es decir, el eje X, eje Y y eje Z. Por lo tanto, tenemos una idealización de nuestro medio continuo. En ese medio continuo va a ser de forma infinitesimal en forma cúbica, o sea, es decir, un cubo. Entonces, por ello, vamos a hacer lo siguiente. Va a tener esfuerzos. Esto es porque responde el material a precisamente a la influencia de una fuerza externa. Eso ya habíamos visto desde el subtema 1 de la unidad 2 de precisamente mecánica de fluidos 2, del cual pues hablamos de fuerzas másicas y fuerzas de superficie. En este caso se están ejerciendo fuerzas de superficie, las cuales responden el fluido. En este caso va hacia la otra dirección. ¿Esto en respuesta de qué? En respuesta de la tercera ley de Newton. Entonces, por lo tanto, va a tener un esfuerzo de esta forma, hacia este sentido, igual el otro esfuerzo en la otra cara. Y por lo tanto, también va a tener esfuerzos cortantes. Ahora, aquí lo importante, los subíndices. Aquí los subíndices nos indican sobre qué eje se va a estar moviendo en el primer subíndice. Es decir, en el eje Y en primer lugar. Más bien, en lo que sería, bueno, en primer lugar, este sería la cara, que sería, o el plano, X, Z. Y obviamente nos vamos a mencionar sobre cuál sería el eje que nos está mencionando en esa cara, que en este caso es Y. Ahora sí, en el segundo subíndice va a indicar hacia qué eje nos estamos moviendo. En este caso, propiamente, este se está moviendo sobre el eje Y, acá sobre el eje X, y el otro sobre el eje Z. El otro también tendría lo mismo, solamente que en dirección opuesta, porque obviamente es a partir y de manera muy apropiada sería, digamos por así decirlo,
pues también a partir de la tercera ley de Newton. Entonces una es opuesta a la otra. Entonces por eso es que tienen esta dirección hacia acá y la otra dirección hacia allá, hacia la derecha y hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo, hacia la profundidad donde estoy señalando y hacia la otra profundidad, ¿no? Entonces, por lo tanto, eso va a suceder en todas las caras. En este caso es en el plano XZ, para lo que sería el otro plano YZ. Aquí, por ejemplo, el primer índice es el eje no referenciado para el plano. En este caso, como está en Y y Z, pues el no referenciado sería X en el primer componente del subíndice. Luego el segundo hacia donde se está moviendo. En este caso es X, hacia acá se está moviendo en y hacia abajo en Z. Y entre las dos caras. Por lo tanto, también sucedería con las otras dos caras últimas. Y esto sería en el plano XY, como se ve en pantalla. Entonces, por lo tanto, pues eso sería la constitución de los esfuerzos normales y tangenciales de forma idealizada. Por lo tanto, también tenemos ciertas velocidades. Una velocidad en U, que sería sobre el eje X, una velocidad V sobre el eje Y una velocidad en el eje de W, con sus diferenciales pertinentes, diferencial de X, diferencial de Y diferencial de Z. Y obviamente nuestro vector V mayúscula, que es igual a las componentes de U, V, W. Por lo tanto, hacemos la aplicación de la segunda ley de Newton. Y bueno, pues ya tenemos todo lo que hicimos para referenciar tanto los esfuerzos normales como los tangenciales. Y nos resulta lo siguiente, que la segunda ley de Newton se puede ver de esta forma. La sumatoria de todas las fuerzas, aquí puede ser la sumatoria de todas las fuerzas, pero lo puse de forma individual. Es decir, la sumatoria de todas las fuerzas superficiales más toda la sumatoria de todas las fuerzas másicas, que en este caso va a ser el peso. El peso va a tener, en este caso, va a tener sus componentes positivas. Es decir, va a tener aquí esta forma. Es decir, el peso va hacia la dirección derecha, izquierda y hacia la profundidad. O sea, es decir, en el eje Y. Entonces, por lo tanto, va a tener más bien va a tener el otro sentido. Porque va a ser respuesta del material. O más bien, en este caso no es material, sino, bueno, sí, material o fluido, en el que obviamente tiene que ir de la otra forma. Es decir, la flecha estaría adentro, hacia acá, como estoy señalando, y hacia adentro. O sea, van hacia adentro porque es respuesta al material. Pero obviamente, precisamente por respuesta al material, va hacia este sentido, hacia el sentido del sistema de referencia que estoy señalando ahora mismo. Entonces van a ser positivas. Es igual a la masa por la aceleración de la partícula. Aquí, atención con la aceleración de la partícula, no la vamos a ver como la derivada de la velocidad respecto al tiempo, sino eso es una aceleración de partícula, es decir, es un enfoque o una descripción euleriana o material. Entonces, por lo tanto, vamos a ver de la siguiente forma. Antes de todos estos términos para explicarlos, pues veamos esto de masa por la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Esta derivada es derivada material, ¿ok? Es decir, de una partícula. Y esta es lo que dijimos, precisamente cada una de sus componentes va a ser positiva. Masa por la aceleración en el eje X, aceleración gravitatoria en el eje X, más la masa por la aceleración gravitatoria en el eje Y, más la masa en la aceleración gravitatoria en Z. Obviamente la apreciable siempre va a ser la de Z, ¿ok? Entonces es la que va a estar siempre presente. Entonces, por lo tanto, ustedes pueden reconocer las demás, pero siempre la que va a estar presente es sobre el eje Z, siempre y cuando pues veamos que hacia abajo, o sea, en esta línea siempre lo hemos tomado en cuenta así, que va hacia el centro de la Tierra. Entonces, por lo tanto, esta es la que va a estar influenciada y presente siempre. Pero bueno, no está de más colocar los demás términos también. Entonces, en este caso, vean que tiene el signo menos para esta parte. Es decir, nos vamos a este cubo con las flechas en azul, en el cual, en primer lugar, dijimos que aquí va a empezar la coordenada X, como se ve aquí. Luego nos vamos hacia la derecha, y que sería la otra coordenada X más delta X. Dijimos del anterior video, les invito a ver el anterior video, en el que la coordenada final no va a ser como XF, sino como X más delta X, ¿ok? Ahora, el signo negativo significa hacia dónde va el vector de en esta ocasión. Va hacia la parte negativa, ¿ok? Por eso es el signo negativo. Luego el positivo pues va hacia el sentido positivo, ¿no? Esta flecha. Luego sería menos. En este caso nos vamos a lo que sería esta parte de las flechas rojas, en donde vemos precisamente
Se me olvidó colocar o mencionar el área que se está tomando. En este caso es área de YZ, porque está en el plano referenciado en S. Es decir, YZ, en este que está aquí. Pueden regresar el video aquí precisamente y ver ese plano, que es este que estoy señalando ahora mismo. Entonces por eso es por el área YZ en ambos. Luego sería el esfuerzo cortante de YX, que sería en este caso. Obviamente donde va a comenzar es acá. Es decir, esta parte va a ser siempre la que va a ser negativo, porque es la que comienza hacia esta parte y el otro va a comenzar hacia la otra parte, hacia la otra dirección. Por eso igual, como sucedió en estos dos primeros términos, aquí sería negativo y luego positivo para la segunda coordenada. Igual suceden con los demás. Ahora, ¿por qué sería de esta manera tangencial por área? O bueno, el esfuerzo tangencial por el área y el esfuerzo normal por el área, porque recordemos que presión es igual a la fuerza entre área, pero bueno, eso lo vamos a ver en el segundo ecuaciones de movimiento en un fluido no viscoso, que precisamente se genera la presión. La presión, recuerden, es cuando no existe esfuerzos cortantes o tangenciales, solamente la presión normal y que se convierte como presión. Entonces tenemos cada uno de los términos correspondientes, como se observa en pantalla. Ustedes pueden detener el video y como fui constatando para cada uno de ellos. Obviamente va a llegar a 6 términos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sería para los sobre el eje X o lo que está moviendo sobre el eje X, como lo que vimos. Luego sobre el eje Y, que sería este de aquí que estoy señalando, este de aquí que estoy señalando, este esfuerzo cortante y este esfuerzo normal. Para el eje, más bien, era para los de profundidad, más bien, para lo que sería el eje Y. Este de aquí, este de acá, y obviamente el de aquí sería este esfuerzo, ¿no? Esfuerzo de Y, esfuerzo hacia la otra cara, ¿no? Entonces, por lo tanto, también sería para Z ahora sí, lo que sería hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo, y hacia arriba y hacia abajo. Entonces, por lo tanto, quedaría de esta forma, como se concretó aquí. Ahora recordemos que las áreas XZ es igual a la diferencial de X por la diferencial de Z, el área YZ es igual a la diferencial de Y por diferencial de Z, el área XY es igual a la diferencial de X por la diferencial de Y. Y la masa, vamos a concretar que es la densidad por el volumen. Recuerden, la ecuación de densidad es igual a la masa entre volumen y despejamos a masa. El volumen lo podemos ver como algo también ideal, de tal forma que es un diferencial de X por un diferencial de Y por un diferencial de Z, y esto lo sustituimos con la anterior ecuación y por lo tanto quedaría de esta forma, y la masa la vamos a sustituir de esta forma en cada uno de los términos aquí, en esta parte y en esta otra parte. Igual lo que serían las áreas, ¿no? Con sus respectivos diferenciales. Y entonces, por lo tanto, quedaría de la siguiente forma. ¿Ok? Y al momento de también vamos a factorizar. En este caso, con el anterior término que generamos, aquí lo que generamos en cada uno, ¿ok? Como se ve en pantalla. Por lo tanto, ya no necesitamos colocar un negativo afuera, sino de esta forma se va a convertir como la derivada parcial. Y aquí también, bueno, no, aquí más bien vamos a dividir entre lo que sería dx entre dy entre dz para cada uno de los términos de toda la ecuación. Como aquí lo dice, todo lo dividimos entre dx por dy por dz y se genera derivadas parciales correspondientes, como se observa en pantalla. ¿Ok? Por lo tanto, aquí se puede generar lo siguiente. Esto es un vector, esto va a ser el operador nabla. Entonces sería la derivada parcial respecto a x, la derivada parcial respecto a y, derivada parcial respecto a z, y eso sería un vector. Lo que sería aquí precisamente multiplicar, no es precisamente el producto punto, porque esto va a generar una matriz, ¿ok? Recordemos que va a ser el tensor de segundo orden, más la densidad por el vector gx, gy, gz, igual a la densidad por la derivada material de la velocidad respecto al tiempo. Por lo tanto, aquí el operador nabla va a ser de esta manera, y lo que sería el vector de la aceleración gravitatoria tendría estas componentes. Entonces, por lo tanto, también tenemos precisamente el tensor de segundo orden, como se ve aquí en pantalla. Por eso les dije desde el principio, las propiedades esenciales del esfuerzo tiene que ver con el tensor de segundo orden. Por lo tanto, quedaría de esta forma, y reacomodando llegamos a esta ecuación, que es de Cauchy. Entonces,
Esto es sobre todo cuando existe la presencia de los esfuerzos tangenciales. ¿Y esto qué significa? Que también está presente los efectos viscosos, ¿ok? De esta forma podemos sacar cada uno de sus componentes respecto a qué eje, bueno, sí, a qué referente, a qué componente, en este caso es a X, que sería lo mismo exactamente esta ecuación, solamente que aquí sería la densidad por la derivada material de U respecto al tiempo es igual a la densidad por la aceleración gravitatoria de X más la derivada parcial del esfuerzo XX respecto a X más la derivada parcial del esfuerzo cortante YZ respecto a Y más la derivada parcial del esfuerzo cortante ZX respecto a Z. Y en cada una con respecto a la componente Y y respecto a la componente Z. Entonces, por ello es que se genera esta forma. En la literatura, en otras literaturas también lo conocen como la ecuación de Euler, pero la mayor contribución fue hacia Cauchy, ¿no? El autor. Entonces, con ello vimos en la parte de que existen los efectos viscosos. Ahora vamos a ver los esfuerzos normales y cortantes en un flujo de fluido en reposo, es decir, uno no viscoso. Entonces aplicamos la segunda ley de Newton, igual nuestro sistema de referencia, pero vean, estos, ahora el del cubo, no existen esos efectos viscosos, es decir, los esfuerzos cortantes son despreciables. Entonces lo único que nos queda es de esta forma. Ahora las flechas van hacia adentro. ¿Por qué? Porque no tiene respuesta el material. Y esto da a entender que va a dar el concepto de presión, precisamente. Entonces van hacia adentro y no es como respuesta, sino solamente va hacia adentro y no va a pasar nada porque no se va a deformar. Ese es otro de los conceptos que vamos a marcar en los siguientes videos, más bien en el que vamos a ver la rapidez de deformación. Pero aquí, por ejemplo, no hay deformación. Entonces, últimamente en esta parte va a ser las flechas o bueno, los vectores de esfuerzos o de las fuerzas superficiales hacia adentro. Lo que sería las fuerzas másicas van a estar constantemente igual. Entonces, de esta forma hacemos la sumatoria de todas las fuerzas superficiales más la sumatoria de todas las fuerzas másicas, que en este caso es el peso, es igual a la masa por la aceleración de la partícula. Y queda igual exactamente a la anterior, solamente que vean aquí que ahora va a ser negativo esta parte con la coordenada x más delta x. Aquí negativo z más delta z, z más delta z, y aquí también negativo, ¿no? De y más delta y. Y todo lo demás queda igual que como en las anteriores diapositivas. Igual tenemos nuestras áreas xz, yz, xy. Igual la masa, que es la densidad por el volumen. Volumen es igual al diferencial de x, diferencial de y, diferencial de z. Y la masa pues se puede concretar de esa forma, ¿no? Entonces, por lo tanto, tuvimos lo pertinente y aquí sí extraemos un negativo de tal forma que aquí se va a generar la derivada parcial, solamente con un negativo al final. Entonces, aquí lo que hacemos es igual dividimos todo entre diferencial de x, diferencial de y, diferencial de z y se generan derivadas parciales correspondientes como se ve en pantalla. Entonces, por lo tanto, aquí también se puede generar lo que sería el operador nabla en nuestra multiplicación de lo que sería con en este caso, nuestro tensor de segundo orden, va a la densidad por cada una de las componentes de la aceleración gravitatoria, igual a la densidad por la derivada material de la velocidad respecto al tiempo. Aquí lo que va a cambiar en este tensor de segundo orden es que va a ser una P, porque solamente va a tener componentes en la traza. Es decir, más bien en la diagonal. La operación es una operación, la traza. Entonces sería la diagonal principal de menos presión, menos presión, menos presión en toda donde los índices son iguales. Entonces, por lo tanto, quedaría de esta forma la ecuación. Es decir, finalmente decimos que lo que sería sigma XX es igual al sigma YY, es igual al sigma o el esfuerzo normal ZZ igual a P de presión. Entonces, de tal manera que esto es debido a que el fluido es isotrópico. ¿Qué significa isotrópico? Iso significa igual, trópico, dirección. A las mismas direcciones tienen o sea, es decir, en todas las direcciones tienen las mismas propiedades, en este caso la presión. Y entonces aquí quedaría de esta forma al último y reacomodando quedaría como la densidad por la derivada material de la velocidad respecto al tiempo es igual a menos. Ahora sí, aquí es el gradiente de presión más la densidad por la aceleración gravitatoria. ¿Ok? Esto se parece mucho cuando no se demostró de forma con el gradiente de presión precisamente cuando se demostró
la parte de presión, la presión absoluta igual a la presión manométrica más la presión atmosférica, pero de aquí resulta toda esa ecuación, ¿ok? Y es con ello que podemos asumir toda esa ecuación, siempre y cuando pues la densidad en ese caso sea igual a 0. Entonces precisamente genera la ecuación de presión, la presión que ustedes conocen, presión absoluta igual a la presión manométrica más la presión atmosférica cuando se trata de un fluido incomprensible, es decir, la densidad es igual a 0, háganlo ustedes y aquí va a dar 0 y esto pásenlo acá como negativo, entonces menos por menos sería más, ¿no? Entonces, de tal forma que el gradiente de presión es igual a la densidad por la gravedad y eso pues daría el concepto, ¿no? El concepto pertinente. Entonces, por lo tanto, eso nos daría pues precisamente ese concepto, ¿no? Y aquí es igual como en la anterior diapositiva con respecto a la componente X, respecto a la componente Y y respecto a la componente Z. Y por lo tanto, eso nos va a dar pie a lo que sería la ecuación de Navier-Stokes, porque esta ecuación de Navier-Stokes es muy abstracta, muy tediosa de demostrar y de asumir algunos ejercicios, porque obviamente es una aproximación. Es una aproximación de esa ecuación ya con efectos viscosos, ya con la ecuación de continuidad y con todas las ecuaciones que hemos estado trabajando. Y también tiene que ver con las deformaciones. Entonces conjuntan todos esos conceptos en una sola. Entonces, por lo tanto, la ecuación de Navier-Stokes es difícil de tanto de solucionar como de aproximar algo a la realidad. Entonces, por eso va a ser algo importante, pero a la vez muy tedioso de concretarlo o de entenderlo incluso. Pero bueno, con esta forma podemos realizar algunos ejercicios pertinentes para lo que se trata los esfuerzos. Y esto también va a ser ayuda a ustedes para lo que sería precisamente ya en mecánica de sólidos. Obviamente va a ser casi igual a estos ejemplos, solamente que en sólido. Es decir, vamos a cambiar unas cosas. Ahí no vamos a tratar como la densidad igual a la masa sobre volumen, porque no se puede concretar de esa forma, sino con otras ecuaciones para poderlas deducir. Y bueno, hasta aquí se termina el video. Solamente necesitamos que le den like, suscriban, compartan, comenten y sobre todo que le den clic a la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos algún video se les pueda notificar el momento. Y si no, nos veríamos en el próximo video. Que tengan una excelente día y semana. Hasta pronto.